Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. We have a nice evening in this Friday. I hope to be okay for today. And it's time for beginning with today's class. Remember, this is gonna be the last class for this week. And it's the last time because we are going to finish with the series Fruit of the Spirit. Maybe you remember we were talking about the fruit of the Spirit, of the Holy Spirit, about 9 weeks because we have 9 words or 9 value or 9 fruit of the Spirit according to the Bible in Galatians 5:22 to 23. And we are going to read it for the last time because we are going to end with the fruit of the Spirit series. We have, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse a su clase de idioma inglés. Estamos a las puertas, ¿verdad?, de cerrar la semana y también de cerrar esta serie, ¿verdad? Hemos comenzado a ver ya no solo versículos así aislados, de donde se sacaban algunos valores o principios, digamos, para la vida cristiana. Cabe mencionar, ¿verdad? Cabe hacer la aclaratoria que, por ejemplo, la mayor parte de los human rights, es decir, de los derechos humanos, han sido extraídos de principios bíblicos, ¿verdad? De cosas que se encuentran en la Biblia. Entonces, estudiar estos valores, estas palabras, debe tener para nosotros un doble propósito, ¿verdad? En primer lugar, practicar nuestro English con el libro de referentes que es The Bible, y en segundo lugar, ¿verdad? Aprender un poco acerca de los valores, ¿verdad? O principios que se encuentran en la misma. Hemos estado hablando de los fruit of the Spirit, remember, estos frutos del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Galatians 5:22 to 23, son producidos por el Espíritu Santo en todos los creyentes. Algunos de estos, ¿verdad? Hemos ido desglosando sus sinónimos, qué significan, y recordemos que provienen de algunos adjetivos, ¿verdad?, que se pueden aplicar a las personas. De acuerdo a como lo estamos viendo, estos fruit of the Spirit son una especie de virtudes, ¿verdad?, deseables en la persona creyente en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana terminamos con self-control, con la palabra que en español le hemos visto como templanza y que hemos dicho que el inglés en un tono más actualizado, ¿verdad?, ha cambiado el verbo templanza, que existe como temperance, o la palabra templanza, mejor dicho, la ha variado por temperance, y han puesto en vez de temperance self-control en la mayoría de Biblias en inglés. Estaba escuchando recientemente un comentario de alguien por ahí, ¿verdad?, que decía de que le preocupaba, ¿verdad?, la situación de que se estaba normando a nivel de las traducciones nuevas, digamos, de la Biblia, quitar del Antiguo Testamento, del Old Testament, la palabra Jehová y sustituirla por Señor, ¿verdad? Y pues yo le decía a esa persona, porque la veía como sorprendida por eso, ¿verdad? Y le decían, pero es que eso no es algo nuevo, las Biblias en inglés ya hace tiempo que lo han hecho, ¿verdad? Aunque en los textos originales aparecía el tetragramatón, que después fue cambiado por Yahvé, ¿verdad? En el caso de inglés, o Jehová, como nosotros lo decimos en español, pues no es algo de sorprenderse, por lo menos si uno conoce que en otros idiomas ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces me quedé pensando y bueno, lo que es desconocer, ¿verdad? Lo que es desconocer, que uno se puede llevar una gran impresión de algo que en otros países ya es de lo más común, o en otros idiomas, eso hace rato que lo hicieron. Pero bien, regresemos a nuestro versículo, ya que estamos cerrando, estamos en el closing de esta serie. Y vamos a ir a Bible Hub. Específicamente nos vamos a ir a ver uno de los comentarios, ¿verdad?, que es el comentario de Eliot. En este comentario de Eliot Scott vamos a encontrar
los vocablos del versículo 23 de meekness y temperance. El de meekness lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dice que es something more than mildness. Mildness sería como suavidad, una forma de decir suavidad, ¿verdad? O que alguien que es muy suave, que tiene un trato muy suave. Eso lo vimos en lo de que decíamos del vocablo gentleness, que gentileza, ¿verdad? Mansedumbre. Hoy nos interesa ver la otra parte. De acuerdo a este comentarista, nos dice, by temperance is meant, it's a general sense, like self-control, a firm control over the passions. Bien, este comentario, ¿verdad? Nos indica que en muchas Biblias antiguas vamos a encontrar la palabra temperance y que su significado, ¿verdad? En un sentido general, se refiere al self-control, es decir, autocontrol. Y nos dice que un self-control es a firm control over the passion, un firme control sobre las pasiones. En este caso, ¿verdad? Ya veíamos que lo general, ¿verdad? De que la tendencia general a pensar en quizás las formas más fáciles de passion, ¿verdad? Que pues hay tres por ahí que no las voy a traer a colación, pero podríamos decir que son las más generales en las que pensamos. Entonces, nos da la idea de que el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio cuando le permitimos entrar a nuestra vida. Él nos ayuda a tener dominio sobre todo aquello que nos hace daño. Everything that is bad for me, everything that is bad for you. Maybe the things that are bad for you are not bad for me. And we can thinking about many things. Well, and we are going to end with the series in this way. Terminamos entonces de esta manera esta serie y get ready. Hay que prepararse porque la siguiente semana, next week, vamos a iniciar otra series. Vamos a ver otra serie, ¿verdad? Y esta tiene que ver con las bienaventuranzas. Vamos a ir analizando semana a semana, siempre al principio de la clase, una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir escarbando, ¿verdad? Entre los términos, las palabras que Jesucristo dio en su famoso Sermón del Monte, en donde el principio del Sermón del Monte fue precisamente las bienaventuranzas. Bueno, that's gonna be all. Let's go to 12 English verb tenses. Nos habíamos quedado hablando de lo que eran algunas infografías de este resumen, ¿verdad? De los verb tenses. Estábamos viendo esta parte, ¿verdad? Decíamos que en este cuadro se nos aplican las diferentes formas del past, del present, del future, el simple continuous y el perfect y lo que sería el perfect continuous. Ok, nos habíamos quedado aquí en el continuous que nos decía que para el present pues podemos usar the great action that is going in the time of speaking or maybe express temporary action which maybe not be happening at the time of speaking. For example, John's driving his father's car while his own car is in the workshop. Bueno, el presente continuo, ¿verdad? Sí, normalmente su uso más frecuente es para las acciones que están ocurriendo en el momento que vivimos, pero hemos visto que lo podemos usar para acciones que vendrían siendo de un futuro cercano o bien acciones que comienzan en el presente y que se van a mantener durante un tiempo hacia adelante, como el ejemplo que está acá. Nos dice, John is driving, John estará conduciendo el carro de su padre. Mientras, ahí está el period of time, ahí está establecido cuándo va a terminar. Y ahí es donde se diferencia un poco del future, ¿verdad? Porque cuando usamos el present continuous tense para eventos que comienzan ahorita y se prolongarán a un tiempo en el futuro. Luego, si vamos al future continuous, tenemos ¿Cómo acá estás con la pasta de dientes? que nos dice to express what will be going, okay, to Yo creo que express mañana what voy a will la... be going in on that time or some time in the future. And we have one example. Contracción, you'll be missing. Recordemos acá, usamos el will
Usamos el be, pero además de eso un ing. Entonces vean que en todos los continuos tenemos esa combinación de los ing forms, de la forma con ing, con lo que sería la forma del to be. Was and were para el pasado, am, is o are para el presente y para el futuro, que para todos va a ser el will con el be. El otro uso que tenemos por acá es express planned events. Todo lo que hemos planeado podemos utilizarlo, ¿verdad? Con lo que sería el futuro, ¿verdad? Algo que estamos planeando. This time next week I will be sunbathing in Delhi. Decíamos que cuando en el pasado yo planifiqué, ¿verdad? Planifiqué mi futuro, entonces ahí uso el future continuous, ¿verdad? En cambio, si es una decisión de el futuro, pero que la tomo en el presente, en este momento, ahí usamos el future simple. Bien, luego iríamos a los últimos que estuvimos estudiando, que son los perfect tenses. En primer lugar, el perfect, ¿verdad? Solito, para el past nos dice, describe a completed action of the past that happened before another event took place. En el ejemplo tenemos, after he had finished work, he went straight home. After he had finished work, he went straight home. Bueno, esto tiene que ver con the past in the past, el pasado en el pasado. Nos dice, después de haber terminado su trabajo, él se fue directo a casa. Yeah, went. Recordemos que el perfect a veces recurre a esto, recurre a combinarnos con otros verbal tenses para darle sentido más sentido a una oración. Pero lo que quiere destacar es que antes de irse a casa hubo una acción previa. Y aquí se diferencia en el hecho de que teníamos en el pasado simple, recordarán que hemos dicho que el pasado simple nos sirve para ir listando una serie de acciones. En ese sentido podemos decir, bueno, y entonces, ¿para qué sirve el perfect? Porque el perfect como que es una acción después de la otra. Bueno, sirve en el sentido que esas acciones, ¿verdad? Queremos marcar más una. ¿Verdad? Queremos destacar el hecho de que él en el pasado había terminado algo y luego hizo lo otro. Entonces no es solo como decir terminó y después lo otro, no, es más haciendo énfasis en esa acción. O sea, fue responsable, no dejó trabajo pendiente y luego se fue a casa. Luego tenemos otra más. En este caso iríamos ya al present perfect. Dos usos. Express past action, which is not defined by a time of occurrence. Like, Teresa isn't at home. I think she has gone shopping. Expresar acciones del pasado que no han sido definidas en el tiempo en el que ocurrieron. ¿Qué significa eso? Bueno, dice la oración, miren, está isn't at home. Inmediatamente identificamos ahí presente simple con verbo to be. Y luego dice, I think she has gone shopping. Yo creo que ella ha ido de compras. Entonces, lo que está ocurriendo acá es el verbo haber, ¿verdad? Que normalmente nosotros lo vemos como haber, pero es el verbo have. Se está aplicando en presente con un pasado participio. Eso permite decir que no se sabe exactamente a qué horas ocurrió o a qué horas, digamos, se dio ese evento o una acción. Estamos hasta cierto punto asumiendo, ¿verdad? Asumiendo que eso ocurrió. Por eso dice I think. Podríamos cambiar think por I suppose. Yo supongo. Bien. O cualquier otro sinónimo de esa idea de que no estoy así sumamente seguro, ¿verdad? Pero pienso que esto pasó, creo que esto pasó, I believe, I think, I assume, asumo, pienso. Esas frases
hay que tener mucho en cuenta, ya que estamos planteando esa idea. Luego tenemos expression action, which started in the past and has continued up until now. Ese es el otro uso. Lo que viene del pasado y que ha seguido vigente hasta el presente. El ejemplo dice, she has worked in the bank for 5 years. She has worked in the bank for 5 years. Y aquí está la clue de todo esto. Las expresiones de tiempo. Esos adverb of time nos permiten rápidamente asociar mucho o recordar, más bien dicho, el verbal tense. Estas expresiones que nos involucran for, since, son dos expresiones, dos preposiciones que están de la mano con los perfect. Y cuando agregamos un periodo de tiempo, desde ya estamos diciendo, bueno, si has trabajado en este lugar por 5 años, significa que el pasado es 5 años, 5 years ago. 5 años atrás, she started, ella comenzó. Pero, now, she continues. En la actualidad, ella continúa trabajando ahí. Entonces, eso que usamos mucho, yo he hecho, yo he trabajado, yo he estudiado, todo eso que decimos en español de esa manera, se va con el have y con el pasado participio. Y luego en el perfect, el future perfect nos dice express an action that will be complete before another event takes place. Veamos el ejemplo. By the time I finish this course, I will have taken 10 tests. Bueno, este ejemplo nos está poniendo en el future. Estamos en el presente. Pero hay alguien que dice, bueno, al tiempo en el que yo termine este curso, yo habré tomado 10 exámenes. Entonces, ¿qué sucede en esto? Decíamos, mire, en este perfect future involucramos el hecho de hablar de acciones que vienen en el futuro y que en cierta medida se asume como que se van a dar, o bien si fuesen negativas como que no sucederán. Entonces es como adelantarnos, por eso dice, complete before another event takes place. Es antes de que un evento tenga lugar. Entonces esto es como adelantarme. Yo bien podría usar I will take 10 tests. Pero ¿cuál es la diferencia entre I will have? Que con el have estamos dando esa presunción. En cambio, con el will estaríamos más como aseverando la posibilidad de que se dé o no. Pero con este, no, ¿verdad? Estamos diciendo, hey, yo tengo que haber hecho esto en el futuro. Esto habrá ocurrido en el futuro. O bien, puede ser que no habrá de ocurrir cuando lo hacemos con el what. Bien, y iríamos al último que es los perfect continuous. Para el past tenemos describe an action in the past that began before a certain point in the past and continued up until that time. She had been working at that company for 3 years when it went out of business. Ok. En estos pueden ver ustedes que tienen por lo general que recurrir. En el caso de los perfect, para los pasados, tienen que recurrir cuando nos quieren poner en un contexto, tienen que recurrir necesariamente al pasado simple para ubicarnos en esa line time, en donde aquí está, digamos, si al centro tenemos el presente, un poco a este lado está el past, pero the past in the past está más acá. Entonces, por eso siempre recurren a ese evento como intermedio entre el presente, el pasado y el pasado del pasado. Entonces, vean acá, la de arriba y la de abajo, ambas hacen uso de lo que sería otra oración, pero en pasado.
Vemos que aquí se usa el mismo, que es went. Went, pasado de go. Pero además, recordemos que se pueden usar la cláusula when para unir estas oraciones. Ella había estado trabajando. She had been working. Y aquí no se nos olvide que estas variantes de have, has, had, will have, y ahora vamos con had been, has been y will have been, es lo que nosotros llamamos el verbo haber en sus diferentes formas. Entonces, conjugado con cada pronombre personal. Recordando que en este caso, ¿verdad? El había sale del had been. El a sale del has, del have. Bien, luego nos dice la siguiente parte. Express a nation which started at some point in the past and may not be complete. Bien, aquí es donde distinguimos, ¿verdad? Un poquito el presente simple del presente continuo. ¿Por qué? El perfecto, perdón, el perfecto en presente, ¿verdad? Nos habla respecto de cuestiones que iniciaron en el pasado y que a la fecha, they still now, siguen todavía. Pero el perfect continuous for the present nos habla de algo que inició en el pasado, pero que no está completo. No está completo. Entonces dice, he has been living in Bangkok since he left school. Él ha estado viviendo en Bangkok desde que dejó la escuela. Podríamos decir, bueno, pero eso es parecido al anterior, porque significa de que él ha vivido en esa ciudad desde ese tiempo, ¿verdad? Y a la fecha sigue todavía viviendo ahí y podríamos decir, bueno, ¿y por qué no lo expresamos en el perfecto simple? Aquí viene la situación de por qué. Recordemos que en este caso hacemos énfasis en una de dos cosas. Hacemos énfasis en la intención del periodo, de cuánto, de how long, o hacemos énfasis en la acción. Entonces, si yo quiero hacer énfasis en la acción, uso el perfect present. Pero si quiero hacer énfasis más bien en la expresión que involucra el periodo de tiempo, ¿verdad? O sea, de how long, uso el perfect continuous. Es decir, si tomamos como ejemplo la, la de he has been living in Bangkok, podríamos decirla, he has lived in Bangkok. Y la pasamos a a perfect, a present perfect. La pasaríamos a present perfect. Pero ¿qué sucedería acá? Sucedería que estaríamos haciendo énfasis más bien en lo que sería la acción. Cuando lo decimos, he has been living, él ha estado viviendo, y hacemos más énfasis a viviendo, a la frase viviendo, que decir, él ha vivido. Entonces, esto requiere que evaluemos a qué le voy a dar yo más interés al momento de comunicar. O que si alguien me lo dice de esa manera, me está dando el énfasis en el tiempo más que en la acción. Por último, iríamos a lo que es el perfect continuous for the future. In this case, we have describe an action that will have happened for some time and will not be complete yet at certain point in the future. Interesante. Esta, si notarán por ahí, usa will have happened. Will have happened.
nos está utilizando lo que es el perfect future para describirnos el perfect continuous with future. Porque eso que dice, that will have happened, es el perfecto el futuro perfecto prácticamente. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá en este último? El ejemplo dice, I will have been watching TV for 3 hours when you arrived. Nuevamente, repetimos lo de los continuous tense. Los continuous tense se centran en el periodo de tiempo de una acción. Cuando yo quiero dar el énfasis en el period of time, en el periodo de tiempo que una acción tomó o llevó, es mejor utilizar los continuous, ya sea del past, del present o del future. Lo mismo para el perfect. Si yo quiero en los perfect tenses hacer énfasis en el time, en how long, en cuánto duró algo, vamos a usar el perfect continuous for the past, for the present, and for the future. I will have been watching TV for 3 hours when you arrived. No se está enfocando en decir de que yo habré visto televisión, sino que su enfoque es en el periodo de tiempo. Aquí nos dice que son 3 hours. Si ustedes van notando, ¿verdad? Nos daremos cuenta que todos los continuos tienen, por lo general, una expresión de tiempo que nos involucra ese periodo en el cual esa acción duró, dura o durará en el futuro. En este caso, al decir for 3 hours, when you arrive, estamos asumiendo dos cosas. En primer lugar, el hecho de que voy a estar haciendo esta actividad en el futuro, habré hecho o estaré haciendo esa actividad en el futuro, pero hay una acción más y es el when. Entonces, las cláusulas when, las cláusulas while son muy importantes para hacer esta conexión entre los diferentes verbal tense. No se olvide que when es para decir cuándo. La podemos usar perfectamente en los past tense como en los future tense. While, que es mientras, es también otra cláusula muy importante que la podemos utilizar para el pasado y para el present. Bueno, ahí cerraríamos entonces con esta tablita resumen de todos los ejemplos y los casos que tenemos de los 12 tenses. Y vamos a ver este otro, ese es un como gráfico para entenderlo mejor. Ok, tenemos ahí las timeline, esas son líneas de tiempo. En el past, alguien dice, I studied English. In the present, I study English. In the future, I will study English. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que para el pasado este es un verbo regular que se pronuncia como una D al final, pero es de recordar que allí están todos los verbos irregulares y las otras dos pronunciaciones para los verbos regulares. Y que por suerte se usan igual o indistintamente del pronombre personal. Cuando nos vamos al presente simple, ¿verdad? Entonces encontramos la situación en donde pues para el I, el you, el we, el they, los verbos se usan tal y cual los encontramos en el infinitive form. Y si es un he, un she o un it, tenemos que agregarle una letra S, S o ES respectivamente. Y para el future, pues tenemos la fortuna que solo agregamos will, independientemente de cualquiera que sea el pronombre personal a los verbos. Luego, acá hay unas líneas intermedias, ¿verdad? Que son un poquito difíciles de notar, pero ahí las podemos ver. Nos ubican ahora en los perfect. Los perfect, ¿verdad? Para el caso del past, pues nótese que se ubica, ¿verdad? De acá para allá, o sea, todavía del pasado, sí, aquí estamos en el pasado, pero más allá de un pasado simple, más atrás de un pasado simple. Y ahí tenemos, I had studied English. Ahí tendríamos el uso de had. Ese no es el pasado simple, es el pasado participio, pero es igual en el verbo study. No cambia.
En el caso del present perfect, pues es algo que nos lleva desde el pasado hacia el presente. Nos lleva del pasado hacia el presente. I have studied English. Y para el future perfect es algo que parte, digamos, del presente hacia el futuro, hacia el momento en el cual estamos apuntando en que eso habrá de ocurrir. I will have studied English. Ahí estaríamos con la estructura elemental. Luego se nos ilustra con lo que serían los continuos, y nótese que a propósito los continuos los dejan abajo en esta gráfica para esa línea como una wave, ¿verdad? Como una onda, nos está indicando que hay movimiento. Es decir, los simple y los perfect son como estáticos, pero los continuos no. Los continuos son como tiempos verbales que tienen movement, que están como en movimiento. ¿Por qué están en movimiento? Porque es un periodo de tiempo de inicio y de finalización. En cambio, los otros nos ubican en esos intervalos, el periodo más atrás, a partir de donde estamos. Entonces, para el past continuous, tenemos el ejemplo, I was studying English. Aquí recurrimos al to be, forma was, recordemos que tenemos la otra forma que es were, y recurrimos a los ing. Y nótese que esto es en el transcurso del pasado. Luego vamos a lo que sería el present continuous o el present progressive, porque recuerden que son continuous o progressive. Y dice, I am studying English. ¿Ok? Nuevamente, formas para el to be, am, is, or, are y ing. Y para el future continuous, pues el will be. I will be studying English. Y tenemos el future continuous. Luego, iríamos a lo que sería el past perfect continuous, que nótese que la línea es como un poquito diferente, ¿verdad? Es diferente. Esta línea nos está indicando, bueno, es una actividad que tiene un punto del que arranca en el pasado. Por eso son estos los perfect, porque el término perfect es precisamente por este punto. Decimos que estos de acá son, digamos, los simple y los continuos por sí solos. Son tiempos como imperfectos. Imperfecto significa que no necesariamente necesitamos marcar el límite. En cambio, en este sí. I had been studying English. Sería para el pasado. Luego, para el present continuous, pues está en este periodo, ¿verdad? Que viene un poquito del pasado y se puede prolongar hacia del presente hacia el futuro. Dice, I have been studying English. Pero esto puede venir incluso desde acá, desde el punto pasado, hasta el presente. Y la última dice, I will have been studying English. Para cerrar con el future perfect continuous. Well, entonces, con esto estamos también closing. Miren qué interesante. En esta semana nos tocó cerrar con la series de The Fruit of the Spirit, los versículos que leemos al inicio de clase, y también nos tocó cerrar con los verbal tenses. Les decía, no es que les vamos a decir bye bye, ya no te voy a volver a ver. No, estos van a seguir saliendo, pero ya no los vamos a estar estudiando en términos de grammar. Se nos vienen unos topics bien interesantes a partir de la otra semana. Para la otra semana vamos a comenzar a estudiar lo que son las expresiones idiomáticas en inglés. Se nos vienen expresiones idiomáticas en inglés y también se nos viene lo que se conocen como las phrasal verbs o frases verbales, ¿verdad? Esos dos temas son bastante interesantes y aparte de interesantes, tienen mucho que debemos de ir viendo en detalle, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, las expresiones idiomáticas o los idioms son todas esas frases que si yo no sé el contexto de la frase, me quedo perdido. Hay expresiones idiomáticas en inglés, expresiones idiomáticas en español, algunas casan, o sea, existe una equivalente en inglés y una en español,
pero hay otras que no, hay otras que son muy, muy anglosajonas y otras que son muy, muy del castellano. Y las frases verbales, pues resulta ser un tema indispensable en el caso del inglés. De hecho, ya hemos usado muchas frases verbales, pero no las hemos llamado como tal. Pero vamos a comenzar a estudiarlas, ¿verdad? A verlas, de dónde vienen, cómo se originan y los diferentes meanings que estas pueden ir teniendo de acuerdo al contexto en el que se utiliza. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. Thank you for staying with me. It's time to say goodbye, but remember, I wait you for Monday's class. Goodbye, take care. Bye, night. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.